Bienvenidos a mi canal de YouTube Huellas del Poder. Hoy vamos a hablar sobre las super maravillas de la Primera de América, sobre el cómic del profesor Iván Gatón. Vamos a analizar aquí antes de la llegada de las carabelas con Cristóbal Colón, donde esta parte de la isla era el corazón. Aquí en este cómic habla sobre los 5 cacicazgos que eran Mariette, Maguat, Maguana, Aragua e Higüey. Vamos a hablar de ellos uno por uno, como habla en este cómic. Vamos a comenzar primero con Guacanagarí. Guacanagarí era de la parte de Mariette, quien fue un diplomático, fue el primero en recibir a Cristóbal Colón, apostó entonces por la paz, pero su nombre quedaría atado a la traición. Guarionet, quien era de la parte de Maguat, entonces este era un sabio y estratégico. Guarionet entonces buscó mantener el equilibrio con los españoles, aunque terminó en resistencia. Caonabo era de la parte de Maguana, quien fue un guerrero del Caribe y luchó entonces contra los abusos de los conquistadores y vengó entonces la matanza del fuerte de la Navidad. Y dentro de este capítulo de este cómic de Iván Gatón tenemos un mapa donde están divididos los cacicazgos. En Boichivo y Anacaona era de la parte de Jaragua. Estos eran hermanos de la realeza taína. Anacaona, quien fue una poetisa y diplomática, fue entonces ahorcada por Nicolás de Obando tras una emboscada. Cayo Coa, quien era de la parte de Higüey, quien fue feroz a la resistencia y fue uno de los últimos focos de la isla que encontraría entonces a Cristóbal Colón, un nuevo mundo, sino una civilización, ya una civilización establecida por los indígenas. Entonces, dentro de este cómic que prepara el Iván Gatón para el entendimiento histórico en relación a lo que vive hoy la República Dominicana y Haití, encontramos lo que es un choque del cosmos. Aquí vemos cuando Colón desembarca, el navegante Genoves, al servicio de Castilla, descubre entonces América en el 1492, y esto entonces abre la puerta a un nuevo ciclo imperial. Iván Gatón interpreta este evento como el inicio a un nuevo ciclo económico, a un ciclo geopolítico, al ciclo de la acumulación del capital por la colonización, dinámicas, conquista, esclavitud, oro y muchas plantaciones. Estamos hablando que este nuevo mundo entraba a una nueva era, a la isla, el epicentro del cambio. De aquí es donde habla de que hubo el primer hospital, donde se dio la primera misa, el primer acto también de genocidio y también de resistencia. En este cómic de Iván Gatón encontramos la resistencia taína y el renacimiento espiritual, donde hay personajes claves como Anacaona, que fue una mujer de letra, madre de la poesía taína, diplomática, artística y también símbolo pues de la dignidad indígena. Su muerte es un crimen político y espiritual. Personajes también como Enriquillo, quien fue un cacique cristiano educado por los frailes, lideró entonces la primera rebelión indígena exitosa desde Bauruco. Obligó entonces a la corona a firmar tratos. Su legado entonces inspiraba a futuras generaciones por la resistencia, incluso inspiró a la haitiana. Caonabo, dentro de estos personajes, también es un mito viviente.
Su energía marcial es un símbolo del Caribe, indómito. Murió encadenado, pero jamás vencido, ¿verdad? Encontramos también dentro de estos cosmos voces proféticas en defensa de los pueblos. Fray Antonio de Montesinos y Fray Antonio de Montesinos y Fray Bartolomé de la Casa. Montesinos en el 1511 pronunció el primer discurso anticolonial en América, digamos que con el derecho de que se hiciera justicia de tener tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. Las Casas entonces fue el primer defensor oficial de los indígenas. Su obra, en una obra bellísima en relación a la destrucción de las Indias, que marcó entonces un antes y un después. En estos capítulos de Iván Gatón encontramos cómo se expande el mundo de la isla, ¿verdad? Aquí entonces donde aparecen nuevos exploradores y figuras claves que encontramos en el Cosmi. Mirando aquí en el Cosmi número 2, es este que está aquí, Juan Ponce de León, gobernador de Puerto Rico, el primer europeo en pisar Florida y buscar entonces lo que es la fuente de la juventud. En el Cosmi número 2, Hernán Cortés y Francisco Pizarro, desde el Caribe, entonces lanzan una expansión, digamos que al continente, y desde aquí hay la caída de los imperios azteca y el imperio inca. También Michel Cunio, quien fue el primer judío que representa gráficamente América en un mapa, eso lo vemos en el Cosmi número 2. Juan Garrido, quien fue un africano libre, primer hombre negro en pisar Norteamérica, participa entonces en lo que es la conquista del México. Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano y el primer navegante del globo. Entonces América se convierte digamos que en el centro del mundo. El maestro Iván Gatón es la conciencia de la geopolítica. Para esto hay que entender un poco quién es Iván Gatón. Desde niño, digamos que caminando por Sabana Grande de Boyá, nació en Monte Plata. Desde joven mostró su pasión, digamos que por el saber, su formación entonces en Francia y su vocación de educador lo llevaron a construir una cosmovisión que une a la historia y a la geopolítica en destino de los pueblos. Para Gatón, las raíces de estos conflictos dominico-haitianos nos nacen en el precedente que está en la fractura del cosmo taíno. En la llegada del conquistador, en los ciclos del oro, el azúcar y las potencias imperiales. En este cosmi también hablamos del cosmos roto y de la visión del futuro, porque este cosmi está hecho para poder hacerle entender a las generaciones de una forma sencilla y práctica y técnica de la historia. Aquí vemos un mapa dividido en la Española, la República Dominicana y Haití, desde la resistencia de Enriquillo hasta la revolución de Toussaint Duvalier. El destino de esta isla, de la República Dominicana, ha sido marcado entonces por una lucha por la dignidad, por la tierra y la soberanía. Debemos entender el presente para entender, ¿verdad?, el futuro con la sabiduría
de los ciclos. Hoy, desde la profundidad de la historia, exploramos la raíz del conflicto entre República Dominicana y Haití, a través entonces de una visión única, geopolítica y cómica, que nos acompaña en la obra del profesor y este gran pensador dominicano, Iván Gatón. Nuestra historia comienza mucho antes de la República, antes incluso de los imperios europeos en la isla española, también llamada Quisqueya o Haití por los taínos. 5 grandes cacicazgos entonces regían los pueblos, que eran Marié, como ya mencionado, con Guacanagariz, Magua, con Guariones, Maguana, quien con el dominio de Caonabo. También encontramos a Jaragua con Boichigo y la Gran Anacaona, Higüey con Cayocoa. También cada cacique, cada mujer, cada rito formaba parte, digamos que, de un nuevo orden cósmico, conectado entonces con la naturaleza, el mar, la tierra y las estrellas. La llegada entonces de un nuevo orden y de los ciclos económicos, con la llegada de Cristóbal Colón, se rompen entonces, digamos que, ese cosmos, y comienza entonces el ciclo de conquista, de extracción y de esclavitud. Entonces, Iván Gatón lo define, miren aquí, en estos cosmos, lo define como el primer ciclo económico, imperial, moderno en América, en el centro de la historia y del sufrimiento también. ¿Por qué? Porque se construye entonces las primeras villas coloniales, se construyen en esta parte de la isla y se introduce el azúcar, y con ella entonces la esclavitud africana. En medio del horror surgen entonces varias voces proféticas, que lo vamos a ver en el Cosmi número 2 de Fray Antonio Montesino, primer clamor de los derechos de los indios. Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los pueblos indígenas, como ya he mencionado antes, quien fue donde hubo el primer proceso judicial por maltrato a los indígenas, un hecho inédito en la historia mundial. Todos estos personajes históricos que podemos encontrar tanto en el Cosmi 1 como en el Cosmi 2 de Iván Gatón, desde esta pequeña isla salieron entonces todos estos grandes moldeadores del mundo, los que le dieron vida a la historia, como Juan Ponce de León hacia Florida. Vasco Núñez de Balboa descubre el Pacífico. Fernando de Magallanes y Elcano dan la vuelta al globo. Juan Garrido, quien ya mencioné antes, quien fue el primer africano libre en pisar América del Norte. Michel Cunio es quien realiza el primer mapa del continente. Hernán Cortés entonces conquista el imperio azteca. La española entonces fue el laboratorio, bueno, expuesto así, del nuevo mundo moderno. Y aquí también entonces vivieron las primeras mujeres notables de América, quien sí aparecen en el Cosmi 2 del maestro Iván Gatón de América, quienes salen: María de Toledo, primera gobernante del Nuevo Mundo, Mencia, Higuemota, Anacaona, fueron mujeres de símbolos de poder, de diplomacia y de resistencia. En el Cosmi número 2, entonces, el maestro entra el tema cómo desaparecieron los taínos
no muchos murieron, sino que, no murieron, pero corren a esconderse hacia partes muy aisladas de la isla. Habla sobre la herencia cultural sobreviviente, en palabras de la fructura de cómo se abrió la conquista, cómo se graduó entonces con los siglos, desde la colonización francesa en el occidente de la isla, la independencia de Haití. Habla de todo eso en el 1804 y la dominicana en el 1844, donde habla que la frontera fue cargada por grandes conflictos, heridas, intereses externos y todo esto. Aquí cuando mencionaba de que Iván Gatón es una figura clave para nosotros poder entender la historia, y estos cómics son el instrumento necesario para nosotros poder entender la visión de los ciclos históricos, de los conflictos territoriales y los intereses que hoy tienen en el Caribe. Para Gatón, o sea, para el profesor Iván Gatón, comprender el conflicto entonces entre República Dominicana y Haití exige mirar hacia el pasado. Exige mirar hacia el pasado para nosotros poder entender ese pasado de las raíces coloniales, las guerras por el azúcar, la lucha, digamos que por el arma del Caribe, y las grandes potencias que hoy siguen influyendo. El conflicto actual que hoy hay en Haití y la migración masiva, esta migración masiva que hoy repercuta a la República Dominicana sobre las grandes crisis y bandas en un problema territorial, no puede extenderse sin mirar hacia la historia ancestral, ni Haití en son los caos de la República Dominicana, ni de las víctimas. Ambas naciones comparten un pasado cósmico, una raíz en común y también heridas que susurran. Así que hasta aquí el video de hoy en Huellas del Poder. Suscríbase y compartan.